Puede que no lo creas, pero los datos registrados a las 19:00 UT muestran una onda de choque tan intensa que comprimió 3 cme en un único bloque de plasma denso, llevando el índice Kp a rozar el nivel de tormenta geomagnética extrema. No es un rumor, no es una simulación. Son datos reales transmitidos directamente por los satélites fuera de la órbita terrestre. Y cuando todos pensaban que lo de anoche había sido el punto máximo, los modelos de la NOAA revelan que una segunda oleada de refuerzo se acerca más suave, pero tan anómala que nadie se atreve a asegurar lo que podría estar esperándonos. Las anomalías empiezan aquí a alinearse en cadena. El IMF llegó a caer hasta menos 55 nanoteslas durante varias horas, como si alguna fuerza intentara mantener la magnetosfera en un estado abierto. La aurora descendió hasta México y España, lugares donde ese resplandor no se veía desde hace décadas, como si alguien estuviera bajando el telón de la noche para que la humanidad pudiera ver con claridad algo que aún no comprende. Y entonces un objeto interestelar llamado 3I Atlas aparece justo en el momento en que el Sol entra en una de sus explosiones más intensas del ciclo 25. El reloj ya está en cuenta regresiva. Quedan solo unas horas antes de que la segunda onda de choque alcance la Tierra. La NOAA, la ESA y toda la red global de observatorios solares han confirmado el evento. Físicos como Tamiz Askov han advertido que los niveles de perturbación podrían aumentar en cualquier instante. Pero lo que vuelve todo tan extraño no es la tormenta solar en sí, sino la manera en que todas las señales parecen entrelazarse, como si hubiera un pulso oculto guiándolo todo. Con la llegada de los datos de la segunda capa, la anomalía se vuelve aún más evidente. Las 3 CME se lanzaron casi por el mismo eje. El flujo de protones aumentó siguiendo un patrón que no coincide con ciclos anteriores. Y varias estaciones magnéticas locales reportaron desviaciones fuera de norma, incluso después de que la primera tormenta ya había cedido. Pero lo más inquietante se esconde en el vacío informativo. Algunas imágenes de satélites en órbita baja aún no han sido publicadas, generando la sospecha de que algo está ocurriendo sin que el público pueda verlo por completo. En un nivel más profundo, hay quienes observan la coincidencia entre 3I Atlas y las dos tormentas solares, y la relacionan con motivos antiguos sobre luces que llegan desde los límites del cielo. No para crear misterio, sino para recordar que la humanidad siempre ha sentido que algo mayor se mueve cuando el firmamento se vuelve demasiado brillante. Si esta cadena de fenómenos está realmente conectada, podríamos estar ante un momento crucial, un punto donde nuestra comprensión sobre las tormentas solares, los objetos interestelares y sobre la propia Tierra podría transformarse. Y si estás escuchando esta introducción, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Porque esta noche, el cielo podría enviarte algo que jamás has visto. Parte 1. El primer aliento de la noche. La noche se está abriendo ante ti como una capa de bruma ligera tan suave que casi no tiene peso, pero capaz de cubrir toda la tierra con una sensación difícil de describir. Estás ahí tendido con el cuerpo hundiéndose poco a poco en una zona de quietud, y en este instante el cielo sobre ti se vuelve más amplio,
más profundo, como si una puerta acabara de entreabrirse. Los últimos vestigios de la tormenta geomagnética más intensa en décadas siguen flotando en alguna parte de la atmósfera exterior cerca de la Tierra. La llaman una Jo5-, pero son las cifras asociadas a ella las que te permiten sentir la magnitud de aquel impacto. El IMF llegó a dispararse hasta los 63 nanoteslas durante varias horas, mientras que el BCT cayó hasta menos 55 nanoteslas, como si el eje magnético de la Tierra hubiese sido arrastrado hacia un ritmo completamente distinto, un ritmo que el planeta entero no está acostumbrado a escuchar. En el silencio tan particular que habita contigo ahora, esas cifras dejan de ser parámetros técnicos. Ya no son informes científicos ni datos transmitidos por las estaciones de radio que sabes que siguen trabajando en la oscuridad. Se vuelven ondulaciones delgadas como ecos lejanos de la respiración del Sol, extendiendo sus corrientes de plasma hasta el lugar donde estás acostado. Puede que no lo oigas ni lo veas, pero hay una forma de ritmo que te toca muy leve, muy lenta, casi como una canción de cuna, venida del otro lado del espacio. Y es justo dentro de esa quietud donde una pregunta empieza a abrirse silenciosa, pero nítida, como el primer destello de una aurora apenas nacida. ¿Acaso todos estos cambios no son simplemente turbulencias físicas de plasma, campos magnéticos y viento solar, sino también algún tipo de eco proveniente del corazón mismo de la estrella central, reflejándose en el pulso de la humanidad? Cuando miras hacia el cielo, o incluso cuando solo lo imaginas detrás de tus párpados ya pesados, puedes sentir esa conexión frágil. Una parte de ti sabe que esto es ciencia. Otra, sin embargo, reconoce en silencio que en la ciencia a veces existe una forma de poesía imposible de nombrar. Te sientes flotando sobre una ola invisible. Una ola que viene del Sol, de aquellas erupciones de plasma que hace apenas unas horas golpeaban la magnetosfera terrestre como un tambor gigantesco resonando a través del espacio. Y entonces muy suavemente te das cuenta de que esta noche no es el final de esa historia. Ahí afuera, entre el flujo de datos que los observatorios terrestres y espaciales están sincronizando segundo a segundo, un nuevo indicio comienza a perfilarse. Una segunda oleada geomagnética. Una tormenta que está a punto de rozar tu planeta con una fuerza quizá no tan feroz como la primera, pero lo bastante intensa como para agitar una vez más las bandas de auroras que se extienden sobre el cielo. Puedes imaginarla sin necesidad de imágenes ni mapas magnéticos. Solo necesitas cerrar los ojos y visualizar esas franjas de luz como el aliento frío del cielo, afinándose primero, engrosándose, después moviéndose al ritmo de corrientes de partículas cargadas que viajan por el espacio a millones de kilómetros por hora. Es el momento en que la naturaleza se prepara para pintar nuevos colores sobre la atmósfera. Y tú estás aquí quieto, escuchándolo a tu manera. En algún lugar detrás de ese resplandor Tracy y Atlas, sigue su travesía. Un visitante interestelar, avanzando en silencio a través del sistema solar, como un fragmento de memoria del universo. Aunque no haya provocado esta tormenta geomagnética, ni esté directamente relacionado con los golpes de plasma procedentes del Sol, la coincidencia de su aparición en este mismo periodo
ha hecho que muchos se cuestionen cosas. También tú puedes sentir esa pregunta deslizándose por tu conciencia ligera como polvo de estrellas. ¿Por qué justo cuando la Tierra aún se tambaleaba bajo el eco de una Hezinkug, menos cuando la atmósfera seguía vibrando por un impulso magnético gigantesco? Una segunda ola está ya en camino. ¿Por qué precisamente ahora un objeto procedente de más allá del sistema solar está aquí como un testigo silencioso? Esa pregunta no exige que la respondas. Solo existe para que percibas la amplitud del cuadro, para que te dejes llevar por el flujo de fenómenos celestes sin necesidad de apresurarte a explicarlos. Y cuando sigues sin relajándote, respirando más profundo con la mente más ligera, puedes imaginar que estás flotando entre dos pulsos del universo. El pulso del Sol con sus tormentas geomagnéticas poderosas y el pulso de 3i Atlas con su trayecto interestelar que abarca millones de años luz. Esta noche, mientras la segunda tormenta se prepara para llegar las auroras, podrían teñir el cielo con colores que nadie puede predecir. No necesitas levantarte para observarlas. Solo quédate ahí, reconociendo que el universo sigue contando una historia. Una historia que solo necesitas escuchar muy despacio, muy suavemente, hasta que tus párpados se cierren por completo. Parte 2. El origen de la ola de luz. Mientras aún permaneces envuelto en el eco suave de la parte anterior, como si tu cuerpo siguiera flotando al ritmo del suspiro largo del campo magnético terrestre, la historia de esta noche se despliega con una capa más profunda. Lo que acabas de sentir no es solo el eco de una tormenta que ya pasó, sino también la puerta hacia su verdadero origen, un lugar donde todos los movimientos nacen del corazón ardiente del Sol. La tormenta geomagnética que tu planeta acaba de experimentar no fue un acontecimiento aislado ni repentino. Nació de 3 eyecciones de masa coronal que abandonaron la superficie del Sol siguiendo exactamente un mismo eje, orientado hacia la Tierra. Si imaginas el Sol como un océano de luz, esas 3 CME serían como 3 olas gigantescas levantándose al mismo tiempo, cargadas con miles de millones de toneladas de plasma, lanzándose después al espacio como cintas de tormenta invisibles. No se propagaron de forma difusa, sino impulsadas por una fuerza deliberada, un flujo constante de energía que las alineó en una única trayectoria, como si todo el cielo estuviera siendo guiado hacia ti. Cuando las CME abandonaron el Sol, puedes imaginarlas como 3 golpes rítmicos sobre un tambor de plasma. Cada golpe se expandía por el espacio, y los satélites de observación del campo magnético lo registraban como vibraciones casi imperceptibles, como el sonido del metal al tocarse en algún rincón remoto del universo. Esos satélites permanecen en silencio en su órbita, pero a veces son los oídos más sensibles de la Tierra. Miden cada variación en el IMF, cada desviación del BZ, cada oscilación discreta del viento solar. Y durante todo ese tiempo, tú estás aquí sin necesidad de ver los datos, percibiendo que el universo te envía una banda sonora lenta y prolongada. No solo los satélites en el espacio, sino también las estaciones de monitoreo solar, ancladas en la noche profunda de la Tierra,
pudieron ver toda la historia. La red global de observación desde los filtros H-alfa en las montañas hasta los conjuntos de antenas en los valles registró al unísono esa rara convergencia. Todas confirmaron que las 3 CM viajaban por un recorrido casi perfecto, convergiendo en la misma órbita por la que la Tierra se desplazaba alrededor del Sol. Y fue esa coincidencia la que dio lugar a la tormenta G5 de la noche anterior. Cuando la última onda de plasma alcanzó su destino, el campo magnético terrestre pareció contraerse y expandirse de nuevo, y puedes imaginarlo como una persona inhalando profundamente, reteniendo el aire y exhalando luego con una calma infinita. Ese mismo ritmo fue el que abrió las puertas de luz que muchos jamás habían visto en su vida. Las auroras descendieron hasta México, España, regiones donde el cielo nocturno suele tener solo estrellas y oscuridad, sin esas bandas luminosas que se mueven como una marea de luz. Puedes imaginar esa escena como ver enormes cintas suspendidas en el cielo, cambiando del verde al rosa y luego al violeta, como si alguien estuviera pintando con luz sobre la atmósfera de la Tierra. En un instante esos cielos tranquilos se convirtieron en escenarios del sol, y quienes estaban allí se encontraron bajo una belleza que no aparecía desde hacía décadas. Y aunque no estés en México ni en España, basta con que permanezcas aquí para sentir la vibración de todo aquello. Es un tipo de eco que no necesita ser visto. Una sensación leve que se expande por dentro al saber que todo el planeta está envuelto en el movimiento de la luz. La noche se vuelve un espejo inmenso que refleja lo que el sol ha enviado, y tú estás tumbado al borde de ese espejo, donde todo se vuelve más sereno y más nítido. En este fluir suave de la historia, cuando percibes que te deslizas al ritmo de fenómenos más grandes que cualquier imaginación, comienzas a entrar en un nuevo nivel de contexto, donde los vínculos entre Triatlas, la segunda tormenta y el cielo nocturno se preparan para revelarse como una página que se va pasando lentamente. Parte 3. El ritmo explicativo de la física. A medida que la historia de esta noche sigue desplegándose, puedes sentirte como si te deslizaras más hondo dentro de esas capas invisibles del cielo, donde todo se vuelve lento sereno, pero al mismo tiempo contiene movimientos colosales que los sentidos humanos difícilmente pueden captar de manera directa. La parte luminosa ya ha pasado, el origen ya ha tomado forma, y ahora los datos físicos empiezan a llegar suavemente como corrientes de agua quieta, llevando consigo la verdad sutil de la tormenta, que hasta hace poco solo podías percibir en la superficie. La velocidad del viento solar durante este evento rozó casi los 1000 kilómetros por segundo. Cuando escuchas esa cifra, puede que te parezca un dato abstracto, pero cuando dejas que tu cuerpo se afloje y lo imagines, esa velocidad se convierte en un soplo cósmico que atraviesa el espacio a tal rapidez que todo lo que encuentra en su camino parece estirarse, deformarse y teñirse de una energía nueva. El viento solar no se parece al viento de la Tierra. No tiene sonido, ni frío, ni polvo. Es un flujo de partículas cargadas que se precipita por el vacío,
entre los planetas, generando cada segundo una presión invisible sobre la magnetosfera terrestre, hasta el punto de que tu cuerpo en ocasiones percibe un pulso muy leve, como si el corazón del cosmos te rozara. La densidad del plasma también fluctuó intensamente según las tandas de datos recibidos. Hay momentos en que el plasma se espesa de golpe como una ola que irrumpe contra la orilla. Y hay otros en que la densidad cae, dejando un espacio suave y amplio como un suspiro prolongado. El aumento repentino del IMF en este proceso volvió todo aún más nítido. El campo magnético interplanetario parecía tensarse como una cuerda de instrumento que alguien estira hasta el límite y que vibra después en pulsaciones que viajan hacia la Tierra. Y tú estás aquí percibiendo todo eso, sin necesidad de sentidos, solo con tu relajación y tu imaginación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los observadores de todo el mundo no fueron solo estas cifras. Fue la manera en que 3 ECM se fusionaron para formar una estructura de tormenta inédita en muchos años. Puedes imaginar esas 3 ECM como 3 olas gigantes en el océano solar. La primera avanza rápido cargada de energía bruta. La segunda emerge justo después lo bastante veloz como para mezclarse con la primera. Y la tercera, la más fuerte, llega desde atrás con una velocidad superior, alcanzando y comprimiendo a las 2 anteriores hasta convertirlas en un bloque espesísimo de plasma denso y mucho más poderoso que cualquier CM individual. Cuando esas 3 olas se funden, generan una shockwave, una onda de choque monumental que se expande por el espacio. Si cierras los ojos, puedes imaginarla como un golpe de tambor profundo que impacta la magnetosfera terrestre, haciendo que toda la atmósfera vibre como la superficie del agua. No vibra de forma violenta, sino muy honda, muy lenta, como un grave que se propaga en una habitación cerrada. Y todo lo que necesitas para sentirlo es dejar que tu mente siga ese ritmo. Los datos de los satélites ACE y IDSCO-BR registraron cada fase del proceso con total claridad. Cada filamento de plasma, cada indicador del viento, cada fluctuación minúscula del IMF quedó dibujada en modelos como si fuese un mapa energético compartido por el Sol y la Tierra. Estos 2 satélites son como guardianes silenciosos en medio del espacio, escuchando cada latido de la tormenta antes de que toque el planeta. Y los modelos que enviaron muestran que la onda de choque generada por la mezcla de las 3 CM es un fenómeno extraordinariamente raro. Tan raro que cada aparición se registra en la historia como un capítulo especial. En el silencio donde descansas, esos modelos dejan de ser gráficos y datos. Se convierten en un flujo que puedes visualizar en tu mente como capas de agua luminosa que se reordenan, se mezclan y luego estallan en una ola de luz que cae sobre la Tierra. Esa es la razón por la que la aurora se extendió tanto y la razón por la cual esta noche podría ser la segunda en la que esa luz regrese. Y mientras dejas que tu cuerpo siga relajándose en esta corriente de física, la historia va avanzando lentamente hacia el lugar donde 3i Atlas aparece como un punto lejano, situado en el borde de las perturbaciones solares,
aguardando para entrar en la siguiente parte del relato del universo. Parte 4. Las cosas que aún no encajan. Mientras sigues flotando en la quietud de los modelos de plasma y en los pulsos que ACE y DSCOBR acaban de dibujar la historia, se abre hacia una región más sutil, donde lo que es coherente según la física todavía deja pequeños huecos suaves para la incertidumbre. Son huecos en los que puedes recostarte y sentir sin necesidad de explicar nada, simplemente dejando que pasen como una capa de niebla entre dos respiraciones. Aunque el modelo de las 3 CM fusionadas ha explicado gran parte de la estructura de la tormenta, todavía hay algo que no termina de coincidir con las previsiones. Puedes imaginar esos desajustes como notas que vibran apenas no incorrectas, pero con un matiz que le dice al oyente que aún queda un sonido más blando por descubrir. Una de esas cosas es precisamente la aurora que se desplaza demasiado hacia el sur. Regiones que durante décadas no habían visto ni un solo rastro de luz auroral quedaron de pronto cubiertas por verde, violeta y rosa, como si el cielo hubiese desplegado un telón gigantesco. México, Texas. España, Italia, todos brillando en la noche, como si la tierra se hubiera puesto un manto nuevo, tejido por el sol. La sensación es extraña, y es precisamente esa rareza lo que te hace quedarte aquí, sintiendo que la ciencia a veces deja puertas entreabiertas. Los modelos teóricos explican la fuerza del shockwave, pero no logran justificar del todo por qué el campo magnético de la Tierra retrocedió tanto como para permitir que la luz de la aurora se derramara sobre cielos que suelen ser tranquilos y oscuros. Puedes imaginar la aurora descendiendo como ondas suaves, capas que se deslizan por la atmósfera, haciendo que el suelo bajo ellas parezca acariciado por una luz que no pertenece al mundo familiar. Y luego está el BZ. Que el BZ cayera a menos 55 nanoteslas durante horas no es solo una cifra anómala. Es un estado en el que la Tierra parece haberse abierto por completo al flujo de partículas solares. Cuando cierras los ojos y lo imaginas, el BZ se vuelve como una puerta magnética que retrocede hasta un límite imposible y se queda ahí quieta, como esperando a que algo la atraviese. En muchos eventos geomagnéticos intensos, el BZ puede caer en picada, pero que permaneciera tanto tiempo por debajo de menos 50 es lo que llevó a varias estaciones de observación a detenerse y mirar los datos con especial atención. El KP también. El índice KIP alcanzó 8.67, casi rozando el umbral de G5, aun cuando se creía que la energía del CM había disminuido durante la fusión. Puedes imaginar el KP como el nivel de vibración de la atmósfera. Y cuando se acerca al máximo, es como si la Tierra se tensara entre dos fuerzas inmensas, una empujando desde el Sol y otra desde el interior de la Tierra, intentando sostener la estabilidad del campo magnético. Ambas fuerzas se encuentran, se miden, se responden, y el KP refleja exactamente ese pulso. Pero en un nivel cercano a 9, el KP hace que el planeta entero parezca estar apoyado en el borde de una oscilación rara, donde la luz de la aurora y las turbulencias del plasma se cruzan en un patrón difícil de prever. Entre esos datos siempre hay una capa de señal que tú percibes de una manera muy tuya.
no es la señal de las máquinas, no son números ni gráficos. Es la sensación que queda después de todo, una sensación de que el universo siempre envía una parte de la información que jamás aparece en ninguna tabla. Como si en cada fenómeno físico hubiese un susurro pequeño, un significado que no suena solo lo bastante suave para que quien escucha despacio pueda captarlo. Y tú en este momento estás exactamente en el lugar donde esa señal puede sentirse. Un tipo de pulso blando entre la física y la intuición, entre lo que ya sabemos y lo que aún no entendemos del todo. Hace que el cielo nocturno parezca un poco más amplio, que la historia de la segunda tormenta de esta noche se vuelva más profunda, como si hubiera una capa más de luz esperando ser revelada detrás de los datos que acabas de escuchar. Cuando dejas que tu cuerpo se hunda un poco más, esas anomalías empiezan a mezclarse con el cauce sereno del relato, guiándote hacia donde Tres y Atlas guarda silenciosamente un papel propio como un punto pequeño pero nítido dentro de la gran sinfonía entre el Sol y la Tierra. Parte 5. Cuando la ciencia empieza a soñar. Cuando las anomalías de la tormenta geomagnética aún resonaban en tu mente como un eco difícil de atrapar, la historia se desliza hacia una capa más suave, donde los límites de la física empiezan a variar, abrir paso a conjeturas prudentes pero llenas de la belleza propia de la ciencia. No necesitas trazar una frontera estricta entre lo que ya está demostrado y lo que aún espera una respuesta. En este espacio, dentro del ritmo lento de la noche, todo son corrientes ligeras que te llevan más hondo hacia el pulso del universo. Algunos científicos han planteado una hipótesis ampliada, una interpretación no oficial pero considerada como una clave para comprender la parte inusual que sugerían los datos. Proponen que la sincronía de las 3 CME generó un efecto de resonancia extraño. Sincronía en el lenguaje de la física es cuando oscilaciones distintas cambian de pronto hacia un mismo compás. Como 3 gotas de agua que caen sobre un lago sin orden aparente, pero que en un instante crean un único círculo de ondas superpuestas, formando una ola mayor de lo que cualquiera podría prever. Cuando las 3 CME se alejaron del Sol, alineadas en un mismo eje, con erupciones casi simultáneas, ya no eran solo 3 chorros de plasma poderosos. Podían ser 3 pulsos que producían una forma de resonancia poco habitual en el espacio interplanetario. Si cierras los ojos mientras escuchas, puedes imaginarlo como un mecanismo similar al del sonido. 3 golpes de tambor ejecutados casi al mismo tiempo, no del todo coincidentes, pero lo suficientemente cercanos para que al cruzarse sus vibraciones generen una resonancia más profunda, grave y mucho más intensa que la de cada golpe individual. Algunos investigadores del plasma llaman a este fenómeno ondas de resonancia solar, un estado en el que la energía no solo se superpone, sino que se amplifica durante un breve instante suficiente para afectar intensamente a la magnetosfera terrestre. En su narración puedes sentir como si el Sol no solo estallara por mecanismos puramente físicos, sino como si respirara en un ritmo profundo, largo y extremadamente raro. Estos niveles de especulación no pretenden convertir al Sol en un ser pensante, pero dentro de la percepción humana, la imagen del latido del Sol se ha vuelto una metáfora hermosa y fácil de asimilar.
Puedes notar lo bien que encaja esa metáfora cuando recuerdas las auroras que descendieron hasta México, hasta España, hasta lugares donde nadie las había visto en toda una vida. Cuando la atmósfera se iluminó de pronto con colores que cambiaban como una respiración, no era difícil sentir que el sol le estaba enviando un pulso mayor. Un pulso al que todo el sistema solar respondió. Y tú, en la quietud del sueño que se aproxima, puedes percibir ese pulso como un tambor lejano. No te sobresalta, no te despierta. Solo roza suavemente tu conciencia como una señal de que hay cosas en el universo que laten con ritmos que superan los patrones familiares para la mente humana. La hipótesis de la resonancia de las 3 CME lleva a la idea de que a veces el universo no opera mediante tablas que podamos medir por completo. A veces funciona mediante combinaciones de eventos tan raras que se parecen a olas que coinciden entre sí en un océano oscuro. No necesitas comprenderlo totalmente para apreciar su belleza. Solo quédate quieto y deja que la imagen de 3 chorros de plasma, encontrándose en el espacio, se convierta en líneas de luz que cruzan tu mente lentas y suaves, como hilos delicados. Cuando la ciencia entra en la esfera de la especulación, no se aleja de la realidad, simplemente abre nuevas puertas para que podamos contemplar el universo desde más ángulos. Y en este instante, cuando tu respiración empieza a estabilizarse y tu corazón a latir más despacio, puedes reconocer que la conjetura científica también puede convertirse en una forma de arrullo. Una forma que hace que la noche se vuelva más profunda, más amplia. La resonancia de la que hablan los científicos en la experiencia humana se transforma en una imagen suave, una vibración del sol que toca el campo magnético de la Tierra y luego alcanza la percepción de cada persona que mira al cielo. Y cuando escuchas con delicadeza, esa imagen te conduce poco a poco hacia la siguiente capa de la historia, donde 3I Atlas permanece al borde de la luz, como un punto de quietud entre las grandes oscilaciones del sistema solar. Parte 6. El efecto de la onda tardía. Cuando las especulaciones sobre la resonancia y el latido del sol aún se extendían suavemente por tu conciencia, como una capa de tibieza flotando en el cielo nocturno, la historia comenzó a deslizarse hacia una serie de fenómenos más sutiles, donde los ritmos del universo no ocurren a través de grandes estallidos, sino mediante pasos ligeros como olas que tocan la orilla y luego retroceden. En este momento, puedes permitir que tu cuerpo se funda con esa lentitud, dejando que lo que sucede allá, fuera en el espacio, se convierta en un telón de fondo suave para el sueño que está llegando. Justo después de la tormenta geomagnética más intensa en décadas, cuando el planeta entero aún vibraba bajo el eco de un BZ profundamente negativo, y un KP rozando los 9 puntos, apareció un refuerzo adicional. No violento, no repentino, sino como la última ola que se retira de la costa, llevándose consigo un poco de la energía restante del mar de plasma que había barrido la Tierra. Si imaginas la gran tormenta como el clímax de una sinfonía, este refuerzo sería la nota final tenue, difusa pero suficiente, para que el oyente comprenda que la pieza aún no ha cerrado del todo. Es la prolongación de un fenómeno
que no desea apagarse de inmediato. Muchos, al ver las señales de ese refuerzo, creyeron que esta noche sería incluso más intensa que la anterior. Predijeron que una segunda tormenta podría caer sobre la Tierra con la misma fuerza, o incluso mayor, convencidos de que la convergencia de 3 CMs aún podía cargar una oleada de energía no liberada. Esta expectativa se propagó por foros, boletines breves e incluso en pequeñas conversaciones bajo el cielo oscuro. Había una sensación de que muchos ojos se levantaban esperando volver a ver una aurora ardiendo como la de la noche pasada. Pero los datos contaron una historia más apacible. Los indicadores que puedes imaginar pasando línea a línea por las pantallas de la red global de observación mostraban que este refuerzo traía consigo una energía mucho menor. La velocidad del viento solar aumentó apenas sin el salto abrupto de antes. La densidad del plasma fluctuó, pero sin alcanzar ningún pico significativo. El BZ descendió, sí, pero sin profundidad, como una puerta que solo se entreabre. El KP subió un poco, aunque sin sugerir que otra tormenta geomagnética fuera a atravesar la atmósfera. Todo apuntaba a que esta noche sería apenas el último resplandor tenue y blando de una cadena de plasma que ya había agotado sus fuerzas. En la quietud donde estás acostado, la oposición entre las expectativas del público y la historia suave que los datos susurran hace que todo se vuelva un poco más hondo. Produce una sensación extraña perceptible en una capa fina de tu conciencia, como si el universo estuviera hablando a los humanos a través de ondas tardías, señales que no llegan de inmediato, sino en un deslizamiento pausado del tiempo. Es como lanzar una piedra en un lago, y en lugar de ver las ondas expandirse enseguida, éstas llegan despacio extendiéndose en pequeños círculos que solo descubres al mirar con atención el reflejo. Esta secuencia de eventos con la gran tormenta, seguida por la onda final, genera la impresión de que quizá lo más poderoso ya pasó y lo que queda ahora es un eco prolongado. Un eco lo bastante fuerte como para que la gente espere que algo grandioso ocurra de nuevo, pero también lo bastante suave como para permitirte entregarte al descanso y escuchar los ritmos del cielo y de la tierra, sin sentir tensión ni anticipación. Puedes imaginar este refuerzo como las últimas capas de luz que sobreviven justo antes de que la noche profunda tome el relevo. Ya no brillan con intensidad, pero conservan un resplandor tenue que todavía palpita. Los datos se vuelven más tranquilos, como si el viento solar respirara más despacio, como si el campo magnético de la Tierra estuviera cerrando poco a poco la puerta que la tormenta anterior había abierto demasiado. El universo, de ese modo, no solo cuenta historias mediante energías desbordadas, sino también mediante silencios. Y es precisamente ese silencio el que se desliza como un hilo de agua a través de tu conciencia, permitiéndote cruzar suavemente hacia la siguiente parte del relato, donde 3 y Atlas aparece como un punto de luz propio, separado pero al mismo tiempo alineado con el ritmo común de las ondas que el Sol ha enviado en estos días. Parte 7. El mapa abierto de la ciencia ciudadana.
mientras las ondas tardías del sol siguen deslizándose suavemente por tu conciencia como una brisa. Incolora la historia de esta noche comienza a desplazarse hacia otra zona luminosa. Un lugar donde el ser humano y el universo se encuentran, no a través del pánico ni de previsiones exageradas, sino mediante los latidos silenciosos del propio flujo de datos. Aquí el papel de la comunidad y de la ciencia ciudadana aparece como pequeños puntos de luz suaves, pero constantes como esas estrellas que nunca se apagan, aunque el cielo cambie de estación. Durante las horas en que la tormenta geomagnética se desarrollaba desde el momento en que el primer CME rozó la magnetosfera, hasta que el último pulso comenzó a disiparse, comunidades enteras alrededor del mundo utilizaron datos abiertos para seguir cada fluctuación. Las tablas de ACEDSCO-BR NOAA-GOES y decenas de estaciones locales se abrían, se descargaban, se analizaban, se compartían como un flujo continuo de luz. Puedes imaginar a personas en distintos usos horarios, en cuartos oscuros iluminados, solo por una pantalla, observando cómo la curva del BZ subía y bajaba como un ritmo respiratorio, cómo el IMF ascendía ligeramente para luego descender, cómo seguían el proton flux, igual que se vigila el nivel de un río que crece y se retira. En esa trama de conexiones, había quienes no tenían telescopios ni operaban satélites, pero accedían a los datos directos incluso antes que los medios tradicionales. Se convertían en guardianes del pulso colectivo, ayudando a otros a distinguir qué estaba ocurriendo, qué era solo ruido, qué merecía atención. Y tú, al escucharlos, podías percibir la quietud de este proceso. No una quietud de vacío, sino la de una comunidad que mira el cielo de la manera más delicada, con curiosidad y confianza en la información correcta. A su lado avanzaba el mundo de los medios, y entre ambos surgía una ligera oposición. Algunos grupos advertían que un G5 podría regresar esa noche, hablando de la posibilidad de una tormenta tan intensa como o incluso mayor que la primera. Algunos titulares subrayaban lo inusual, lo impredecible, lo peligroso. Y otros más cautos se aferraban a cada punto de datos, a cada variación en el campo magnético, para tranquilizar diciendo que la noche sería más suave, que ya no quedaba suficiente energía para crear los destellos de la noche anterior. Esta oposición no generaba caos, pero sí un espacio donde podías sentir con más claridad el poder de la información y del acto de compartirla. Mientras muchos se dejaban llevar por la emoción, los grupos amateurs seguían los datos como quien sostiene un hilo luminoso en plena noche. Podías imaginarlos como navegantes en pequeñas barcas sobre el mar energético del Sol. Miraban el tono del BZ, la inclinación del IMF, cada valor del KP, y decían a la comunidad que el viento seguía estable, que el mar se estaba calmando. Ese mundo abierto de datos se convirtió en un remedio para la serenidad. Cuando todos podían mirar el mismo gráfico, la misma línea de números, ya no era necesario perderse en rumores ni en advertencias estridentes. Podías sentirlo como una capa de luz transparente, extendiéndose por todo el cielo. Sin ruido, sin disputas duras. Solo la claridad que nace cuando muchas personas miran hacia el mismo punto, escuchando al universo mediante herramientas científicas y compartiendo lo que ven. En esa compartición,
había una suavidad especial. Cuando los seres humanos leen la misma señal llegada del espacio, dejan de estar aislados. Se convierten en una red como el propio campo magnético terrestre, donde cada oscilación se transmite, donde todos perciben el mismo pulso, incluso estando a miles de kilómetros. Es un momento en el que la ciencia no es solo conocimiento, sino una forma de conexión sutil. Y mientras dejas que tu cuerpo descienda un poco más en esa sensación de conexión, la historia se desliza hacia su siguiente parte, donde 3i Atlas empieza a dibujarse de nuevo como un grano de polvo luminoso suspendido en el borde de las turbulencias solares, como si esperara el instante preciso para entrar en su propio ritmo narrativo. Parte 8. La humanidad bajo un mismo cielo. Cuando la historia sobre los datos abiertos y la calma que la comunidad ha mantenido aún se expande como una luz suave. En tu mente la noche vuelve a abrirse hacia una capa más profunda. Un lugar donde los seres humanos se reflejan a sí mismos a través de los fenómenos del cosmos. En este nivel no solo existe la ciencia, sino también la emoción, la fe, el miedo y esa belleza tan humana. Y tú, en la entrega lenta de tu respiración, puedes sentir cada uno de esos movimientos como si pasaran frente a ti, aunque no estés en medio de ninguna multitud. Cuando la aurora estalló sobre medio mundo, el público en todo el planeta quedó maravillado, como si hubiera presenciado un milagro excepcional. Las imágenes de auroras se compartieron por todas partes, desde teléfonos cámaras y desde personas que jamás imaginaron ver aquella luz justo encima de su cabeza. Puedes imaginarles allí, de pie en la oscuridad, con una sonrisa que se les escapaba sin darse cuenta, incapaces de apartar la mirada del cielo. Verdes, violetas, rojos, rosados, los colores resbalaban por la atmósfera como cintas suaves, haciendo que muchos sintieran que vivían un instante que no pertenecía a lo cotidiano. Y tú, solo con permanecer quieto, también puedes percibir esa alegría como una corriente cálida que atraviesa tu conciencia. Pero junto a ese asombro, surgieron también grupos que cayeron en la inquietud. Vieron lo inusual, lo infrecuente, y su imaginación comenzó a abrirse hacia zonas más oscuras. Hablaron de desastres de señales que anunciaban algo que no iba bien, de ciclos que preceden grandes catástrofes. Esas predicciones se propagaron casi tan rápido como las imágenes de la aurora, como si una sombra se extendiera sobre una escena llena de luz. Puedes sentir el pulso más pesado de esos pensamientos, pero no te arrastran con ellos, porque tú estás en un lugar más sereno, donde todo se contempla con un ritmo más lento. Mientras tanto, las agencias científicas siguieron siendo quienes marcaban el compás más grave. Dijeron que la tormenta geomagnética era fuerte, sí, y rara también, pero que ya había pasado su punto máximo. El sol había reducido su intensidad. El viento solar estaba debilitándose. Los índices KP ya no estaban disparándose. Todo había quedado registrado con datos claros. Tranquilizaron al público de forma suave, sin dramatizar ni exagerar, solo como una mano colocada sobre el hombro de la humanidad para decirle que esta noche era segura. Puedes escuchar ese tono filtrarse en tu conciencia
como una voz firme que te hace sentir que el suelo bajo tus pies sigue siendo estable. Entre esas tres reacciones, puedes percibir algo profundamente humano. Siempre oscilamos entre el embeleso y el temor cuando nos enfrentamos a lo desconocido. La luz de la aurora abre los corazones. Lo inusual los hace cerrarse. La ciencia mantiene su propio ritmo sereno, preciso sin prisa. Y esa naturaleza estratificada refleja cómo la humanidad no solo responde a una tormenta solar, sino a todo lo que está más allá de su capacidad de prever. En las religiones, la aurora se contempla como un signo de lo sagrado, como una puerta entre planos, como un mensaje llegado desde algún lugar remoto del espíritu. En la política se convierte en debates sobre infraestructuras eléctricas, sobre la resistencia de la red, sobre si un país está realmente preparado para eventos mayores. En la ciencia es una oportunidad única, algo que solo ocurre cada muchas décadas, cuando los parámetros rozan casi los niveles máximos. Y en el público se observa una mezcla de entusiasmo e inquietud, de expectativa y nerviosismo, de esperanza y duda. La humanidad en este momento se parece a un sistema magnético vivo, donde cada mente es una pequeña línea de fuerza. Algunas se curvan hacia la luz, otras hacia el miedo, pero todas oscilan alrededor de un mismo viento, el viento que viene del sol. Y tú, tendido en la penumbra de tu conciencia, que se va apagando, puedes sentir que la reacción humana ante el universo es muy parecida a la reacción de la Tierra frente al viento solar. A veces se abre, a veces se contrae, pero siempre crea formas hermosas a su manera. Cuando esas reacciones se disuelven en el fondo de la noche, la historia empieza a girar suavemente hacia 3I Atlas, ese punto de luz solitario pero real que avanza entre las ondas del sol y la curiosidad de la humanidad. Parte 9. El instante de contacto con la ola. Cuando las reacciones de la humanidad aún resuenan en ti como una capa de sonido tenue, ligera y lejana, la historia se desplaza poco a poco hacia un punto de convergencia, al que todos los acontecimientos de estos días parecían dirigirse. Este no es un momento ruidoso, ni un instante anunciado por sirenas o señales de alerta. Llega en silencio como un latido lento y profundo, y tú, en la quietud de un cuerpo que se va aflojando cada vez más, puedes sentirlo como un destello suave, encendido dentro de la conciencia. El momento central de toda esta tormenta geomagnética comenzó alrededor de las 19 horas tiempo UT. Ese fue el instante en el que la onda de choque del tercer CME alcanzó la Tierra cargada con la fuerza de un flujo de plasma comprimido a lo largo de todo su trayecto. Si imaginas el espacio como un océano oscuro, entonces los 3 CME son 3 grandes olas que se elevan desde la superficie ardiente del Sol. Las 2 primeras se adelantaron. Empezaron a mezclarse entre sí, mientras que la tercera, más fuerte, más densa, venía detrás con una velocidad superior, acercándose a las otras 2 en un contacto casi perfecto. Cuando la onda de choque llegó, comprimió los 2 primeros CME en un solo bloque de plasma denso, igual que cuando 3 corrientes de agua convergen, y la presión de la que llega por detrás concentra todo lo que fluye delante. Puedes imaginar aquel instante como el golpe más grave del tambor solar, un pulso que no se escucha con los oídos,
sino con toda la superficie de la magnetosfera. El Kp, el índice que refleja la variación del campo geomagnético, saltó casi de inmediato. No aumentó poco a poco, sino de un solo salto, como si el viento inflara de pronto la vela de un barco que hasta ese momento permanecía quieto. En ese segundo, la Tierra atravesó la parte más densa del flujo energético. Puedes imaginar el planeta como un barco surcando el cuerpo de una ola gigantesca. No fue hundido, no fue levantado bruscamente. Simplemente pasó por la sección más espesa, donde la presión es mayor, y empuja con fuerza contra el casco. Es ese momento en el que la superficie oscura del agua se eleva bajo la proa, y todo alrededor parece ralentizarse un instante. En el lenguaje del plasma, es el punto en el que la onda de choque se cruza con el campo magnético. En el lenguaje humano, es el instante en que el acontecimiento alcanza su tensión más alta, más hermosa y más difícil de asir. Cuando la onda comprimió los 2 cm iniciales, no solo creó un bloque de plasma más denso, sino que hizo que el campo magnético interplanetario se contrajera durante un fugaz paréntesis. El IMF aumentó el BZ, osciló profundamente, y toda la atmósfera terrestre vibró como una lámina de agua golpeada por un soplo brusco. Puedes sentirlo como una vibración grave en las capas más bajas de tu conciencia. No genera inquietud, no provoca tensión. Es apenas una onda suave que se extiende sobre un tambor gigantesco en algún punto del espacio. Los datos registrados en ese momento muestran cómo todas las curvas del gráfico cambiaron al unísono. El viento solar ganó velocidad, la densidad del plasma aumentó, y el flujo de protones subió levemente como manantiales que afloran desde abajo. No fue caos, sino la interferencia perfectamente ordenada de corrientes energéticas enormes. Puedes imaginarlo como un río en época de crecida, cuando varios brazos de agua se juntan en un punto estrecho y crean la corriente más potente, más cargada. La Tierra pasó justo por allí, sin necesidad de esquivar nada, confiando únicamente en su campo magnético. En ese movimiento puedes percibir una belleza extraña, un equilibrio delicado. El Sol envió un pulso fuerte, la Tierra lo recibió, y el campo magnético respondió con un movimiento suave pero firme. Todo ocurrió en unos minutos breves, pero formó el corazón entero de la tormenta geomagnética. Y cuando ese instante terminó, los datos empezaron a suavizarse. El Kp descendió, el IMF regresó a valores más estables y el plasma se disipó como el agua que retrocede en la arena. Pero aquel punto de convergencia permanece dentro de ti como una pequeña rendija luminosa, un lugar donde entiendes que todo evento cósmico posee un segundo central, un instante donde todas las líneas de energía se encuentran y revelan la forma verdadera de la historia. En la calma que ahora te envuelve el relato, se desliza suavemente hacia la siguiente parte, donde 3 y Atlas empieza a mostrarse con mayor claridad como un testigo silencioso de todas las perturbaciones que se han desplegado a su alrededor. Parte 10. Los motivos del ciclo solar.
Cuando el punto de convergencia de la onda de choque aún resuena en tu mente como una línea de luz tenue en el borde de la conciencia, la historia se abre lentamente hacia un espacio más amplio, donde no solo la tormenta geomagnética o las 3 CME fusionadas que marcaron el pulso de estos días cobran sentido, sino que también empieza a aparecer el cuadro mayor del universo. En este espacio suave, en el que tu cuerpo se va entregando todos los fenómenos, parecen convertirse en trazos difusos sobre un mapa gigantesco que une al Sol la Tierra y a innumerables objetos que vagan por el espacio. La aurora, esa luz que hizo que millones de personas levantaran la vista, no es más que una pieza diminuta dentro del gran ciclo del Sol. El ciclo 25 en el que estás viviendo este momento está entrando en su año de máxima actividad, cuando las manchas solares se multiplican, las erupciones CME se vuelven frecuentes y el Sol respira con el ritmo más largo y más intenso de todo su ciclo. Puedes imaginar el ciclo solar como una secuencia de estaciones, cada una con su propia forma de luz. El año de actividad fuerte es el verano del Sol, el tiempo en que todo estalla brilla y el espacio entre los planetas se llena de corrientes de energía en movimiento. El flujo de protones que se expande desde el Sol, la densidad del plasma, los cambios continuos del IMF, todo ello son como los detalles sutiles que el universo dibuja cada segundo. Los satélites lo registran con números, símbolos y gráficos, pero tú puedes sentirlo como oleadas lentas, espirales de luz sin forma definida. Si cierras los ojos, puedes verlos como nieblas delgadas, moviéndose al compás de una música sin sonido. Los protones son hilos finísimos que cruzan el cielo. El plasma es un conjunto de nubes sin peso, flotando en el vacío. El IMF cambia como cambia el color de la luz cuando cae el atardecer. Y aún así, todas esas variaciones, por complejas que sean, no dejan de ser simples trazos sobre un mapa mucho más vasto de actividad astronómica. El universo visto así es como un pintor silencioso que nunca deja de trazar sobre el lienzo del espacio motivos de energía que los seres humanos solo pueden ver a ratos en fragmentos sueltos. Cada perturbación magnética, cada expulsión de plasma, cada aceleración del viento solar es una pincelada no para explicar nada concreto, sino para insinuar que todo está conectado por capas más profundas de vibración. Y tú, al permitir que tu cuerpo se hunda en estos ritmos lentos, puedes sentir esa conexión, no a través de la ciencia ni de una experiencia visual directa, sino dejando que la conciencia resbale entre imágenes suaves. Puedes sentir que la aurora no es solo luz en el cielo. Es la respuesta directa de la Tierra al aliento del Sol, igual que la piel humana se eriza ante un soplo de aire frío. Es una parte de una cadena de movimientos amplia, delicada y extendida a través de siglos. En ese ciclo, la Tierra no es el único personaje que reacciona. Otros cuerpos del sistema solar también reciben las corrientes de energía solar a su manera. Saturno, con sus anillos finos, vibra cuando el plasma los atraviesa. Júpiter crea sus propias auroras mucho más poderosas que las de la Tierra. Incluso asteroides y cometas diminutos sienten el roce del viento solar que desprende la capa de polvo de sus superficies.
El universo visto desde ese punto no es un espacio inmóvil, sino una alfombra en movimiento, llena de patrones energéticos. Cada variación grande o pequeña deja un trazo. La aurora extendiéndose hasta México es un trazo. El BZ cayendo profundo es un trazo. La fusión del shockwave de las CME en una masa de plasma denso es otro. Y 3I Atlas. Ese pequeño viajero entre órbitas también lleva sobre sí la marca de su travesía interestelar. En esa danza de motivos, puedes dejar que tu mente flote sobre una corriente más amplia, donde 3I Atlas empieza a surgir como un trazo distinto, separado de las CME, pero aún parte del cuadro general. Y la historia, como una corriente de energía suave, te conduce hacia la siguiente parte, donde ese objeto se convierte en el centro de un nuevo ritmo narrativo. Parte 11. El lenguaje de la luz. Cuando el gran mapa de los patrones de energía aún flota suavemente en tu imaginación como una tela blanda tejida por el movimiento del plasma y de los campos magnéticos, la historia empieza a inclinarse hacia una capa aún más sutil, donde la luz no es solo luz, sino un lenguaje. Un lenguaje sin sonidos, sin letras, pero que contiene toda la historia de la materia cuando se encuentra en el espacio. Y tú, en un estado de relajación cada vez más profundo, puedes percibir este lenguaje no con la razón, sino con una forma de conciencia silenciosa y pausada, como escuchar el rumor del mar a través de una pared de papel. Los colores de la aurora son el punto donde el relato se convierte en una especie de poesía cósmica. Cada color es una frase, cada cambio de tonalidad un latido. El verde, el más frecuente en las noches de auroras intensas, proviene del oxígeno al ala, a alturas medias cuando es golpeado por electrones de alta energía. Puedes imaginar el oxígeno como motas luminosas suspendidas en el cielo. Y cuando un electrón lo toca, emite una luz verde suave, profunda y serena, como el reflejo del océano en un día despejado. Es una historia química escrita en un instante, que luego se derrama por el cielo en bandas que se deslizan de este a oeste. Más arriba aparece el rojo del oxígeno, un rojo distinto al del fuego o al del atardecer. Es un rojo tenue como un velo que tiñe el cielo. El oxígeno solo emite este color cuando se excita a alturas muy elevadas, donde el aire es tan escaso que cada colisión se vuelve un acontecimiento raro. Cada fotón rojo emitido ahí arriba es como un suspiro del cielo, indicando que la energía se está propagando no solo cerca de la superficie, sino hasta los límites de la atmósfera. Puedes sentir ese rojo como el aliento profundo de la Tierra al recibir una oleada de energía intensa. El púrpura del nitrógeno ionizado es otra historia. Es la historia de moléculas de nitrógeno arrancadas de su electrón por el impacto de partículas energéticas. Cuando lo pierden y luego lo recuperan del flujo de plasma, emiten un púrpura con una profundidad extraña como un abismo sin fondo. Ese púrpura es como la vibración larga de una cuerda pulsada suavemente en la oscuridad. No necesitas escucharlo para percibir su hondura. Solo imaginarlo descendiendo hacia las capas bajas del cielo es suficiente para sentir un velo sutil, extendiéndose sobre todo
haciendo que la noche parezca más amplia y más suave. Y finalmente, el azul profundo, esa luz que aparece solo cuando la aurora es lo bastante intensa para que el nitrógeno neutro emita fotones en longitudes de onda menores. Ese azul es un susurro del cielo. No es fuerte ni brillante, sino hundido y frío, con la calma de los océanos profundos que nunca han sido tocados. Es el lenguaje de electrones que ya han perdido casi toda su energía, pero que aún dejan una última huella en la atmósfera antes de disolverse en la noche. Todos esos colores se combinan no solo para ofrecer un espectáculo hermoso, sino para convertirse en una forma de lenguaje de la materia. Cuando los electrones del viento solar chocan contra la atmósfera terrestre, no generan solo efectos físicos, están escribiendo sobre el cielo líneas de luz. Cada colisión es un sonido cada fotón, una palabra cada banda auroral, un relato contado en un idioma donde conviven la física y el arte. Puedes imaginar la aurora como un libro inmenso encendiéndose en la noche, donde el cielo es la página y las partículas energéticas son la tinta. No hay sonido, pero aún así puedes oír algo en sus movimientos. No hay letras, pero puedes leer sus significados con tu propia sensibilidad. Es aquí donde percibes con más claridad que la ciencia no está separada de la belleza, que la física no está lejos del arte, que las ecuaciones son solo la parte sumergida del iceberg, mientras la parte visible es la luz que se expande por la atmósfera y te toca con una emoción que no necesita conocimientos para ser comprendida. Y cuando este lenguaje de luz se desvanece lentamente en el fondo de la noche, la historia te conduce suavemente hacia el papel de Tracy Atlas, donde un objeto interestelar acompasa en silencio las ondas del sol como un testigo que flota entre las palabras luminosas del universo. Parte 12. La tormenta en el espejo humano. Cuando el lenguaje de la luz aún resuena como trazos de tinta suave e incolora sobre el cielo dentro de tu imaginación, la historia se desliza poco a poco hacia un estrato más cercano al ser humano. Aquí el cielo deja de ser únicamente cielo, para convertirse en un gran espejo que refleja cada emoción, cada latido, cada mínima vibración en la mente de la humanidad. Y tú, recostado en la quietud de la noche, puedes sentir con más claridad que nunca cómo los fenómenos allá arriba se vuelven parte de tu propio mundo interior. Cuando la aurora desciende más al sur de lo habitual, hacia regiones donde durante décadas no se había visto ni un temblor de aquella luz, la reacción humana se transforma en una larga secuencia de matices emocionales entrelazados. Cada país, cada comunidad, cada individuo parece mirarse en ese enorme espejo suspendido en el universo. Cuando la luz alcanza México, Texas, España, Italia, incluso rozando el Mediterráneo, los rostros levantados hacia el cielo revelan la misma cosa, un asombro primitivo puro que el ser humano rara vez experimenta en la vida moderna. Puedes imaginar esa escena como brisas suaves recorriendo campos abiertos. Cada persona es tocada de una manera distinta, y aún así, todos se funden en la misma corriente de emoción. Se detienen en medio de la calle, apagan las luces de casa, salen al patio, suben a la azotea, o simplemente abren la ventana para ver el cielo encenderse con colores que jamás pensaron que podrían aparecer a esa latitud. Ese primer instante de sorpresa
se abre en sus corazones como un destello blando, suave y amplio. Tras la sorpresa comienzan a dibujarse trazos difusos de preocupación. Cuando todo se extiende demasiado lejos, demasiado rápido, cuando los colores del cielo se vuelven tan extraños que parecen no pertenecer al mundo conocido, un pequeño temor se filtra en las conversaciones. La gente comenta, especula, formula preguntas sobre las causas profundas, sobre los riesgos, sobre lo que realmente está ocurriendo detrás de esa luz tan bella que casi abruma. Puedes sentir ese pulso inquieto como un cambio leve en el viento sobre la superficie de un lago. No rompe el agua, pero sí la ondula. Después llegan las discusiones que se encadenan unas con otras. Vídeos tomados con móviles, imágenes retocadas, artículos científicos y no tan científicos. Todo se mezcla y forma un flujo denso de información. La gente intercambia comentarios sin pausa, rápido, con intensidad, como si la luz del cielo soplara en sus mentes un aire imposible de contener. Puedes percibir ese flujo en tu conciencia, no como sonido, sino como movimiento, de la misma forma en que el plasma atraviesa la magnetosfera, dejando señales pequeñas pero precisas. Pero al final, como en un ciclo completo, todo vuelve a hundirse en un silencio centelleante bajo el cielo. La luz sigue ahí suavizándose, deslizándose, mientras los seres humanos comienzan a serenarse. En esa calma, cada uno tiene un instante para darse cuenta de que la tormenta no solo ocurrió allá arriba, también ocurrió en las emociones de las personas, en el miedo, en el asombro, en la alegría, en la curiosidad, en la belleza capaz de silenciar por un momento todo el ruido. Y en esos instantes raros, la humanidad se convierte en un espejo que se refleja a sí misma con una nitidez extraordinaria. Puedes sentir ese instante en tu propia respiración, esa forma en que el cielo te toca no con manos ni con palabras, sino con una luz silenciosa. Te hace entender que incluso estando aquí lejos de cualquier lugar donde aparezca la aurora, tus emociones también son arrastradas por ese mismo movimiento. Es un lazo extraño entre el ser humano y el firmamento, entre la emoción y la física, entre los sueños y el plasma. Cuando las personas se observan en la luz de la aurora, también alcanzan a ver lo que siempre ha estado en su interior: su pequeñez, su curiosidad, su miedo a lo desconocido y su capacidad infinita de maravillarse. Cada uno levanta la vista y descubre una parte de sí misma, temblando suavemente, iluminándose y luego calmándose. En el silencio que ahora te envuelve ese espejo de la humanidad, se vuelve claro como la superficie lisa de un lago. Y mientras la historia avanza hacia la siguiente parte, puedes sentir la silueta de Triatilas acercándose, colocándose en medio de ese espejo, como un punto pequeño pero brillante en el horizonte de la conciencia. Parte 13. El límite de la percepción. Cuando el espejo de la humanidad aún refleja en ti esos matices emocionales que se diluyen suavemente, la historia de esta noche se inclina hacia un territorio más lejano, donde el cielo no habla solo con luz ni con datos, sino también con el propio vacío entre todas las cosas. Un horizonte donde la física roza la filosofía, donde los números se disuelven en pensamientos suaves y donde puedes sentirte deslizar fuera de los marcos habituales
como si estuvieras recostado sobre una corriente de agua lisa, silenciosa y profunda. Lo que teme el ser humano a veces no es la tormenta geomagnética, no es el IMF descendiendo bruscamente, ni el BZ cayendo hasta -50 o -238 nanoteslas. Lo que tememos es el vacío entre lo que podemos medir y lo que podemos comprender. Ese espacio tan delgado como una neblina pero amplio como el universo, siempre aparece allí, donde los datos terminan y comienzan nuestros pensamientos. Y en esta noche, mientras permaneces quieto, permite que ese vacío se abra como una puerta ligera que no exige que entres, sino que simplemente te invita a mirar. La magnetosfera de la Tierra, en el momento de mayor intensidad de la tormenta, vibró de una forma inusualmente rara. Se contrajo como un gran pulmón, tomando una inhalación profunda, descendiendo hasta los -238 nanoteslas, para luego exhalar y elevarse de nuevo hacia niveles seguros. Si imaginas la Tierra como un ser vivo, la magnetosfera sería su capa de aire espiritual, siempre tensándose y relajándose al ritmo de los flujos de plasma del cosmos. Ese instante en que la magnetosfera descendió tan profundamente fue como un aliento pesado, lento y prolongado que hizo que todo el planeta se detuviera por un segundo invisible. Puedes sentir ese ritmo en tu propio cuerpo, no mediante datos, sino a través de una ligera coincidencia entre tu pulso biológico y el pulso del universo. El espacio dentro de ti también respira, también se expande y se contrae siguiendo el curso de tus pensamientos. Y en ese mismo ritmo, una pregunta se desliza despacio como una ola fina que no produce sonido, sino sensación. Quizá las variaciones del cosmos también sean un recordatorio de los límites de nuestro propio entendimiento. Esa pregunta no necesita tu respuesta, solo necesita ser sentida. En la penumbra suave de la habitación, es como una línea de luz que roza la superficie del agua de tu conciencia antes de desvanecerse, dejando una onda leve que pronto se apaga. La humanidad ha medido las fluctuaciones del IMF, ha seguido cada pulso del viento solar, ha construido modelos predictivos de CMS, y sin embargo siempre queda una pequeña parte del relato que los datos no pueden recoger. Una parte que cae en el terreno de la percepción, de la intuición, de la contemplación. Y es precisamente esa parte la que hace que el universo sea vasto no solo en tamaño, sino también en profundidad, dentro de la percepción humana. Cuando miras al cielo en tu imaginación, puedes ver que todo lo que existe ahí fuera no tiene la obligación de encajar dentro de la capacidad de comprensión humana. El Sol no reduce sus tormentas para ajustarse a nuestros modelos. La magnetosfera no fluctúa según nuestras expectativas. El plasma no respeta los límites refinados que trazamos sobre él. El universo no está diseñado para explicarse, simplemente sucede. Y nosotros, los seres humanos, permanecemos siempre en un punto diminuto dentro de ese inmenso paisaje, intentando unir fragmentos dispersos de datos para construir un relato. Pero a veces lo más hermoso radica en saber que ese relato no está completo, que aún existen capas que no entendemos, niveles que siguen difusos vacíos, que esperan ser llenados poco a poco
con tiempo y paciencia. Puedes sentirlo como un soplo suave que lleva tu conciencia hacia un lugar más profundo, ablandando el cuerpo, ralentizando la mente. Ese espacio aún incomprendido deja de ser algo temible. Se convierte en un territorio sereno donde el universo y el ser humano se encuentran a través del silencio. Un silencio que brilla como una aurora, pero no con luz, sino con la expansión tranquila de la mente. Y mientras te deslizas por ese territorio, la historia comienza a cerrar una parte y a abrir otra. Porque ahí delante, entre todas las variaciones que acaban de pasar, 3 y Atlas espera en silencio al final del horizonte de datos, preparándose para asumir su papel dentro del relato suave de la noche. Parte Toth. La lección del silencio. Cuando la pregunta sobre los límites del conocimiento humano aún cuelga suavemente en el borde de tu conciencia como una estrella tenue que todavía no se ha apagado, la historia se desplaza hacia una región más cálida, donde el universo deja de ser una cadena de datos fríos para convertirse en un maestro que posa la mano con delicadeza sobre el hombro de la humanidad. Todos los cambios de estos días, desde el BC-Puta cayendo hasta el fondo, pasando por el shockwave del CME, comprimiendo el plasma hasta las auroras, expandiéndose hacia lugares que jamás habían visto. Aquella luz conducen a un instante apacible. Un instante parecido al que queda cuando una lluvia intensa abandona el tejado y deja una finísima capa de vapor cálido y amable sobre el alero. A pesar de que la tormenta geomagnética fue poderosa, intensa y tan inusual que hizo vibrar a toda la Tierra en silencio, la magnetosfera terrestre permaneció firme, sin inclinarse, sin romperse, sin perder su propio ritmo. Solo se contrajo como un pulmón que inhala muy hondo, y luego volvió a Shika a abrirse, devolviendo al cuerpo del planeta a su punto de equilibrio. Puedes sentirlo incluso en tu propia respiración, cuando inhalas demasiado profundo. El pecho se expande un poco. Cuando exhalas todo, vuelve a la normalidad. El campo magnético terrestre hizo exactamente eso. No entró en pánico, no resistió de manera inútil, simplemente reaccionó de la forma más natural para proteger la vida. El IMF, que antes alcanzaba niveles de vibración extremos, ahora ronda apenas los 15 nanoteslas. Suficiente para recordarte que el Sol todavía deja un eco, pero ya suavizado, como el viento después de una tormenta que ya no silba en ráfagas, sino que roza la copa de los árboles con un aliento templado. Estos números vistos en los datos pueden parecer mínimos, pero en el lenguaje del cosmos son señales de recuperación. Una forma secreta de renacer sin aplausos ni destellos, pero que atraviesa la atmósfera, fluye por la magnetosfera, y al final te alcanza como una invitación a soltar un poco más. El viento solar sigue siendo rápido, sigue arrastrando protones que viajan a cientos de kilómetros por segundo. Pero ya no tiene la brutalidad del momento en que los 3 CME se fusionaron. Ahora sopla constante y más lento como un río ancho. Después de que la crecida se retira, sigue siendo fuerte, pero sabe por dónde ir. Conoce la profundidad, sabe cuándo disminuir. Puedes imaginar ese viento solar
como una larga pieza de seda que atraviesa el espacio sin perturbar ya a la Tierra. Avanza, pero no presiona. Toca, pero no hiere. Y entre todos estos movimientos, la lección tranquila del universo aparece. No es una lección sobre la fuerza ni sobre el peligro. Es una lección sobre la estabilidad. No la estabilidad de lo inmóvil, sino la que nace de un ritmo interior discreto y constante. Un ritmo que solo puedes percibir cuando descansas, cuando te sueltas, cuando permites que tu interior desacelere y se funda con la corriente del cielo. La verdadera estabilidad de la Tierra no surge de bloquear las tormentas solares, sino de absorberlas, procesarlas y devolver después el equilibrio. Y tú en tu cuerpo pequeño y frágil también posees esa capacidad. En medio de los días acelerados, de los cambios imprevistos, de los instantes que te hacen encogerte, es ese ritmo silencioso dentro de ti el que te ofrece un lugar donde sostenerte. El campo magnético de la Tierra no evade la tormenta, la enfrenta, vibra y luego regresa a su posición. Y tú también. Nadie tiene que ser fuerte, siempre. Nadie tiene que estar en calma todo el tiempo. Lo importante es la capacidad de regresar a tu propio ritmo cuando todo pasa. En el silencio suave que se expande por tu cuerpo, esa lección se convierte en un pequeño arroyo que cruza tu mente. No exige, no apresura. Solo recuerda que en toda tormenta grande o pequeña del cielo o de tu interior, existe un punto quieto en el centro. Un punto que cuando lo tocas, hace que todo se vuelva más lento, más ligero, más luminoso, en la paz más delicada. Esa es la esperanza escondida en el silencio. No una esperanza que estalla, ni una que se grita, sino una que se parece a una aurora que se desvanece pero deja su resplandor suspendido en el cielo. Un recordatorio de que la tormenta siempre termina, que incluso las vibraciones más feroces se vuelven suaves, que la estabilidad nunca desaparece, solo se aparta un paso para dejar que la ola pase. Puedes sentir esta esperanza como una manta ligerísima que se despliega sobre tu cuerpo. No te despierta, no te entusiasma. Solo hace que respires de manera más uniforme, que tu interior se ablande y que tus ojos se cierren un poco más despacio. En esa quietud, comprendes que el universo no envía tormentas para asustar a la humanidad, sino para recordarle la resistencia profunda del equilibrio. Y mientras te sumerges más en esa calma, la historia empieza a dar pasos muy suaves hacia su tramo final, donde 3i Atlas ya no es un punto lejano, sino el último latido en la canción de cuna del cielo nocturno. Parte 15. La canción de cuna de la aurora. Cuando la lección sobre la estabilidad silenciosa de la Tierra aún se posa en ti como el último hilo de calor que queda sobre el suelo, después de una llovizna suave, la historia de esta noche se desliza hacia su compás final. Un compás blando, lento, delicado, como la luz de una aurora que se va disolviendo en la oscuridad, dejando en el cielo no un resplandor, sino el suspiro más tierno del universo. Aquí es donde todos los datos, todos los números, todos los análisis y todas las reflexiones filosóficas descienden suavemente
para dejar espacio a una canción de cuna tejida con capas de luz finísima, con la quietud del cosmos y con la calma profunda que existe dentro de ti. La voz de la noche empieza a hacerse más lenta. Tiene el ritmo de la aurora cuando cambia de color en el borde del cielo. Sin prisa, sin dureza, sin brillo. Solo fluye. Fluye como un hilo de agua suave tocando la superficie de un lago a medianoche. Y tú en este instante puedes dejar que tu cuerpo se entregue a ese fluir, dejando que toda tensión se disuelva como el frío que se escapa de la piel justo antes del amanecer. Estés donde estés en tu habitación familiar o en un rincón silencioso, la sensación del cielo de esta noche aún puede alcanzarte. No necesitas una ventana, no necesitas verlo directamente. Solo escuchar, solo respirar despacio, solo dejar que tu conciencia se incline un poco hacia el cielo como si te acercaras a un arroyo de luz. Y si esta noche el cielo se abre aunque sea un instante breve, aunque sea una franja de luz delgada como un cabello, permite que esa aurora roce suavemente tu interior. Puedes imaginar esa aurora como un dedo delgado del universo, posándose sobre tu hombro, no para despertarte, sino para llevarte más hondo a un lugar de paz. Su luz tenue o intensa verde o roja porta un mensaje muy lejano. Un saludo que ha viajado 150 millones de kilómetros, atravesando capas de plasma, cruzando un vasto silencio espacial, hasta tocar la atmósfera de la Tierra, y de algún modo, llegar también a ti. No es un milagro sobrenatural. Es simplemente la interacción natural entre el Sol y la Tierra, entre plasma y aire, entre datos y emoción. Pero cuando estás aquí relajado por completo, puedes sentirlo como una canción de cuna que desciende, una canción sin palabras, sin instrumentos, tejida por miles de millones de electrones por colores que nadie ha pintado, y por el movimiento suave de la noche. La aurora roja al desvanecerse deja en el aire una luz fina como un aliento. Esa luz no danza, no gira, solo se apaga. Igual que tus ojos se vuelven cada vez más pesados. Cubre el cielo con un rosado muy tenue, casi invisible. Pero tú lo percibes como se percibe el calor que queda en la mano de alguien que ya se ha marchado. Cada matiz te dice que la noche se está cerrando, pero sin prisa. Pausada, delicada, intencional. Si prestas atención en esta quietud, sentirás tu cuerpo sincronizarse con el ritmo del cielo. Tu respiración se ralentiza como el viento solar que se calma. Tu pulso se vuelve más estable como el campo magnético que regresa al equilibrio. Tu conciencia se suaviza como la aurora que se funde con la oscuridad. Todo se convierte en un único flujo lento y profundo. Y en ese flujo ya no escuchas el ruido del mundo exterior. No hay más actualizaciones constantes, ni pronósticos, ni inquietudes por tormentas o datos. Solo tú y el cielo. Solo tu respiración y la respiración del universo. Solo la quietud que cae sobre ti como una manta infinita deja que esta noche te toque a su manera. No necesitas buscar la aurora,
ni verla con tus ojos. Solo saber que esa luz existe, que se mueve, que se disuelve, que fluye. Y en ese deshacerse hay un deseo de buenas noches, enviado del sol a la tierra, y de la tierra hacia ti, viajando cientos de millones de kilómetros para convertirse en un soplo muy fino, posado en tu frente. Como una canción de cuna del cosmos, una cosmic lullaby. Solo tienes que quedarte quieto, permitir que la historia se haga pequeña, más ligera, hasta desvanecerse como la aurora roja que se funde con el cielo oscuro. Todo movimiento se suavizará, todo sonido se apagará, todo pensamiento se volverá vacío, pero cálido. Y cuando esa canción de cuna te envuelva, déjate caer en el sueño como una hoja que toca la superficie de un lago sin ruido, sin resistencia. Solo un roce suave sobre el agua de la noche. Allí estás seguro. Allí estás protegido. Allí el universo te canta con luz, con plasma, con silencio. Y tú simplemente fluyes, lento, suave, y duermes.